Esto permitió corrupción y abusos de todo tipo. Dicen que se pondrían al día recién en agosto. En agosto podrían ponerse al día y están en plenas negociaciones y con auditoría y tratando de depurar el patrón, sacar remedios obsoletos y hacer las auditorías que corresponden. Nos prometió el titular del PAMI venir la semana que viene a charlar con nosotros sobre este tema y otros, ¿no? Buenísimo. Lo esperamos entonces ansiosos. Totalmente. Mientras tanto tenemos... Bueno, gente de los farmacéuticos, representantes de los farmacéuticos. Está Rubén Sagen del Colegio de Farmacéuticos de Capital y Marcelo Peretta del Sindicato Argentino de Farmacéuticos. Muchas gracias a los dos. Bueno, ¿es esto así? ¿Es la pesada herencia, como dice Regazzoni? En realidad, ¿Cómo lo explican ustedes? Recién escuchamos a una colega farmacéutica que decía que la deuda que tiene el PAMI con las farmacias es a partir del mes de enero. Es decir, las farmacias tienen una deuda que parte del mes de enero, medicamentos que la farmacia entregó gratuitamente en el mes de enero a los jubilados, porque son medicamentos con el 100%, la farmacia los pagó a los 15 días de la droguería y 4 meses después el PAMI no les ha reconocido ese valor de los medicamentos. O sea que la deuda hay que decir que es de la gestión actual. También hay que decir, con respecto a lo que escuchamos de la colega farmacéutica de Lugano, que en realidad si hay un exceso en los medicamentos que se dispensan por PAMI, son errores en la prescripción de los medicamentos, si es que es así. Ahora, hay que decir también que no hemos recibido de parte del PAMI alguna definición en cuanto a qué sería para ellos el uso racional del medicamento. Los medicamentos, en cuanto al valor, el costo que tienen para el PAMI, están representando 1/3 del costo total con el que el PAMI se maneja, que es más o menos el valor histórico. Pero lo que vemos, hay que decir, del PAMI es cierta improvisación, y hay que decirlo con todas las letras. ¿Por qué? Hay improvisación porque no se está defendiendo la red prestacional, las farmacias no pueden estar 4 meses acumulando deudas con el PAMI, porque ya no tienen medicamentos para entregar. Claro, lo que explicaba justamente. No tienen medicamentos para entregar. Pero esto no situación... ¿Siempre fue el PAMI así o antes pagaba al día? Nunca hubo una deuda de 2.000 millones de pesos, 2.100 millones para ser exactos, como ahora. Nunca hubo un atraso de 4 meses en el pago de las insulinas y tiras reactivas para diabéticos, que las farmacias los entregan en forma gratuita. Los entregaron en el mes de enero, a principios de enero, último día de diciembre, escuchamos ahí, y todavía la farmacia no los cobró, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma en que se va a defender la red prestacional? ¿Cuál es la idea que tiene el PAMI? Un recorte en las prestaciones, un recorte en los medicamentos al 100% que se entregan a los jubilados. Bueno, ya empezaron a hacer un recorte en ese sentido. Lamentablemente, hace 2 semanas, el martes 19 de abril, el director del PAMI, Carlos Regazzoni, se tenía que presentar a la Cámara de Diputados. Nosotros hemos ido a escuchar su respuesta sobre estos problemas, pero nos enteramos a través de la prensa en relación a cuál ha sido el criterio para disminuir la cobertura de estos medicamentos. Y hay que decir también que los vicios que tiene la atención a través de PAMI, que se producen por un convenio para la prestación en cuanto a la entrega de medicamentos que se firma entre el PAMI y la industria farmacéutica, el actual director del PAMI lo ha mantenido sin darle intervención a los farmacéuticos ni a los otros actores del sistema. Es decir, el mismo convenio que permitió que se entregaran medicamentos a jubilados fallecidos, en base a denuncias que se hicieron de muchos millones de pesos que se desvirtuaban parte del presupuesto del PAMI en esos ilícitos. Ese convenio, hay que decir que el actual titular del PAMI lo ha ratificado el 31 de marzo. Pero Rubén, ¿ustedes veían descontrol anteriormente como denuncia el PAMI? Nosotros hemos denunciado todos los descontroles, hemos denunciado todo lo que está en relación al uso irracional de medicamentos. Nosotros somos farmacéuticos, nosotros vemos a los jubilados, los atendemos en nuestras farmacias, en las 15.000 farmacias del país. Vemos los problemas. Rubén, ¿cuál es el uso irracional? ¿Es que un doctor le dice tome todo esto y a usted le parece que es demasiado? El uso irracional parte de la mala prescripción del medicamento. ¿Sí? Hay, como digo, exceso a veces en la prescripción de medicamentos, hay un uso irracional del medicamento, pero esos son casos puntuales que hay que verlos en el caso por caso. No cortándoles la cobertura a la totalidad de los jubilados, por ejemplo, bajando 160 productos con la cobertura del 100%, como ha pasado a principios de este mes, que se ha salido a dar una explicación que la verdad que primero se dijo que se había estudiado muy concienzudamente ese listado, se buscó después el apoyo de entidades médicas, se buscó después el apoyo de entidades farmacéuticas y se dijo que había un instituto
que evaluaba la calidad terapéutica de estos productos, y cuando se fue a ver al instituto resulta que de los 160 medicamentos solo 10 habían sido estudiados. Pero usted tiene intereses ¿Sí? creados ahí, porque a usted le conviene que el PAMI cubra la mayor cantidad de productos, porque hasta tinturas para el pelo, porque de esa manera las farmacias venden más. Desde el punto de vista comercial, nosotros no hacemos un planteo comercial. Hacemos Bueno, un planteo tampoco somos tontos. Ustedes No. tienen sus intereses. Bueno, Marcelo te quiere contestar eso. Si me pongo en ese planteo, yo le tengo que decir que los medicamentos que no son entregados al 100%, el jubilado los tiene que pagar en la farmacia al contado. Eso no es, digamos, la solución a este problema, que es, como digo, un problema en que hay que encontrarle la vuelta para una reestructuración total, ¿sí? Que sea un uso racional de medicamentos, que el jubilado que realmente necesita un medicamento al 100% lo tenga. Claro, por supuesto. Cuando son para enfermedades crónicas o cuando son entregados por razones sociales. Pero se cortó alguno de enfermedades crónicas. Yo tengo entendido que mucha gente dijo, se cortaron hipertensivos. Se cortó un hipertensivo que no está aprobado internacionalmente, que es un hipertensivo que está en duda sobre su efecto, y el resto, todos los otros hipertensivos se cubren al 100%. Porque hay mala información sobre Primero eso. hay que decir que los hipertensivos hablemos un poco con Marcelo también. son aprobados por la ANMAT, todos los productos. O sea que hay que ver cuál es la entidad internacional que dijo que ese producto no servía. Pero así todo, estas son todas informaciones que se han dado a conocer a través de los medios. Marcelo, en su momento lo hablamos con vos. Lo hablamos. Sí, sí, claro. Vos fuiste muy crítico con ese recorte. Con el tema de la lista, por lo menos nosotros teníamos cuestionamiento a un porcentaje que consideramos y seguimos considerando que no debieron excluirse del 100%, ¿no es cierto? Porque inclusive decíamos, es más económico que estén cubiertos al 100%, tipo el calcio, las vitaminas B1, B6, B2, etcétera, ¿no? Tuvimos la posibilidad de hablar con las autoridades del PAMI y manifestarle formalmente nuestro reclamo. Están analizando este planteo que le hicimos para reincorporar este 20% de las listas, así que esperemos que los consideren. Pero el problema que vemos con el tema del PAMI, que está montado el negocio de la industria farmacéutica y de todo el sector, en definitiva, de las farmacias también. A nosotros nos toca como farmacéuticos en relación de dependencia entender el tema, porque damos la cara frente al paciente, pero no ganamos en función de la ganancia del precio del medicamento, o si cobra o no la farmacia. Entonces eso también hay que aclararlo, porque somos el sindicato de farmacéuticos y bioquímicos que, digamos... Son empleados. Exactamente, en relación de dependencia. Pero sí entendemos la problemática. El tema es que está montado en función de que mientras más cobertura se le da, mientras más gasta el afiliado, más gana principalmente la industria farmacéutica, que es el que produce el medicamento. Entonces, Y las farmacias. y las farmacias porque por añadidura venden más y ganan más. Ahora hay que pensar en otro modelo del PAMI. Hablamos con el titular Regazzoni y nos Está decía... bueno que lo aclares así, porque acá se piensa que el PAMI quiere, yo he llegado a escuchar gente que dice que el PAMI quiere que se mueran los viejos cortando No, de esto hay que aclararlo, que no es así. así, Pablo. Esto no es así. El 35% del presupuesto del PAMI se gasta en medicamentos y es un exceso. Es decir, analizado desde el punto de vista de lo que debe administrar o en los servicios que debe prestar una obra social, servicios médicos, kinesiología, etcétera, internación, el 35% para medicamentos es un exceso. O sea, más medicamentos no es más salud. Entonces hay que replantear el servicio de salud que le damos a los afiliados y, como se decía, que se usen realmente los medicamentos que necesitan. La polifarmacia es un problema que nosotros vemos en el mostrador. Es decir, polifarmacia que toman 5, 6, 7 medicamentos simultáneamente, ahí hay que trabajar fuertemente para que tomen los medicamentos que necesiten y evitar esas interacciones farmacológicas que hacen que les generen nuevos problemas de salud y que le prescriban nuevos medicamentos. Y ahí los farmacéuticos tenemos mucho para opinar y, digamos, recomendar para evitar esa problemática y que el PAMI gaste menos. O sea, hay que dividir en lo que es la prestación neta de una deuda que tienen, como Sagen explicó, que hay que pagarla, de el uso irracional que se hace hoy de los medicamentos y que termina gastando mucho más de esos recursos del PAMI. Pero, repito, eso no significa más salud. Los afiliados que nos están escuchando pueden decir que por más que tengan cada vez más cobertura en medicamentos, eso no les significa más salud porque siguen teniendo fracturas, reemplazos de cadera y problemas de salud. O sea que el PAMI este año tiene que hacerse cargo de 3 o 4 hospitales nuevos, que todo va a ir al presupuesto del PAMI y no tienen plata para equiparlos, para pagarle a los médicos y demás. Es decir, lo que vos decís es clave. No. Hay que tener claro que el PAMI no da para todo. Hay que reordenar el PAMI. Pero la atención del PAMI a los jubilados se realiza también a través de las farmacias, hay que resguardar la cobertura de las farmacias. Esto no es un problema entre empleados de farmacia, dueños o lo que sea. Acá las farmacias, si no pueden sostenerse, tampoco pueden pagar los honorarios. Ahora, las farmacias ¿sí? no fueron cómplices en algún lado de
los curros que había cuando se vendían medicamentos a pero gente en muerta? absoluto, no, eso, a ver. Yo escuché que si hubo hay alguna alguien- denuncia que involucraba gente, no a todas las farmacias, por Nosotros en el supuesto, que son Colegio todos honestos, Farmacéutico de Capital Federal no tenemos un solo farmacéutico que esté involucrado en ningún ilícito. No, Partiendo es cierto, de lo por que ahí. dice Rubén tiene razón, pero acá hay que Acá explicarle a la gente déjame que no decir esto. todos los farmacéuticos son los dueños de la farmacia. Está bien. Entonces, la farmacia dejó de ser propiedad del farmacéutico. Entonces, hay empresarios que compran farmacias para hacer negocios y no le hacen caso al profesional farmacéutico. Eso lo tienen que saber. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, el 80% del total de las farmacias está en manos de titularidad de empresarios que vienen a hacer negocios. Y esos son los que el PAMI encontró que vendían medicamentos que no entregaban o simulaban circuitos o fueron involucrados con exfuncionarios del PAMI. Eso hay que decirlo, pero la gente tiene que Está entender bien, que buen no dato. es el profesional farmacéutico, es el propietario de la farmacia que viene a hacer negocios Pero con la vida y con la salud de la nosotros gente. tuvimos el dato de una colega de Lugano, que es propietaria de su pequeña farmacia en Lugano, y hay que decir que esas son las farmacias que están hoy fuera de la red prestacional. Esa farmacia no puede sobrevivir, no puede tener empleados, no puede directamente entregar los medicamentos al PAMI porque el PAMI no le está pagando hace 4 meses y ella, como bien dijo, a los 15 días paga los medicamentos. ¿Cuántos farmacéuticos pueden hoy ser titulares de su farmacia? Es interesante lo que plantea 15%. Bueno, en las 15 de cada situaciones, 100. en las situaciones que está planteado la atención a las obras sociales y a las prepagas en la Ciudad de Buenos Aires, lamentablemente cada vez menos, porque por ese problema que se está dando, ¿sí? Porque ¿quién puede financiar una obra? ¿Por qué la farmacia primero tiene que financiar una obra social? Si al señor Regazzoni no le da los números, que ordene su obra social, que vea dónde estuvieron realmente los ilícitos, porque esos ilícitos se pueden volver a repetir, porque se produjeron por el convenio que él tiene firmado con la industria farmacéutica, de la cual los farmacéuticos somos ajenos. Nosotros validamos la receta en un validador que lo maneja el mismo que vende los medicamentos, que es la industria farmacéutica. Nosotros no tenemos ningún control, no tienen control ni los médicos ni las entidades que defienden los derechos de los jubilados. Es un contrato cerrado, armado entre la industria farmacéutica y el PAMI que se ha mantenido, ¿sí? Lo que se ha producido acá es un recorte que provoca que todas estas pequeñas farmacias, que son la red prestacional, a donde van los empleados, porque a dónde van los empleados, los jubilados, porque ¿dónde va a ir a consultar un jubilado de Lugano si no es a la farmacia de su barrio? ¿Se va a tomar un remis, se va a tomar un taxi para ir a una Claro. farmacia? Ahora, del centro? ¿No hay duda? ordenemos un poquito Sí, la información, sí. porque me parece que es bastante complejo el tema. Las farmacias que no van a prestar el servicio para afiliados del PAMI son ¿cuáles? Hoy está planteado, hay dos situaciones que te quiero Sí. decir, Julia. Hay un corte hoy formal en la provincia de Corrientes. Pero son Sí. todas las farmacias Todas de la las provincia farmacias Corrientes. de la provincia de Corrientes en repercusión a este problema que contaba esta farmacéutica recién. Hoy es en Corrientes. El martes próximo será las provincias de Salta, Tucumán y Jujuy. Sí. El lunes y martes pasado fue en la provincia de Córdoba. En la Ciudad de Buenos Aires todavía no se ha acordado una medida de corte de PAMI, pero como vemos, de hecho, hay farmacias que directamente, cuando tienen que entregar los medicamentos a los jubilados, el jubilado trae 3 recetas, le pueden dispensar una, porque no ¿Son tienen comercios stock. que pueden estar en peligro? ¿Podría cerrar Por supuesto farmacias que con sí. esta problemática si Y, no se soluciona y está el pronto? peligro de la mala atención. Bueno, ya están cerrando farmacias, ¿hace Sí, claro, cuánto está el vienen peligro de cerrando la mala farmacias? atención. El jubilado es un paciente que necesita una dedicación especial, una atención preferencial. Nosotros realizamos una atención farmacéutica, les controlamos la presión, le ordenamos los medicamentos, le explicamos las interacciones. Todo eso, si lo que se va a tener como lógica es un recorte solamente la cantidad de medicamentos y un recorte contable, que es lo que está haciendo el PAMI ahora en cuanto a la cantidad de dinero que tiene para pagar y no tengo más, va a haber un déficit prestacional. Dos Claro. aspectos que Bueno, se ya tienen está que tener en sucediendo. cuenta Claro que sí. en esta reorganización del PAMI. Que si solamente se privilegia a estas farmacias grandes que pueden tener espaldas para esperar el pago que está demorado, las chicas van a tener que Claro. cerrar y el jubilado va a tener que ir buscando muy lejos, desde su domicilio, la farmacia que le va a prestar atención. Y hay que Y ver tenemos cómo que lo pensar en atiende, un hay que modelo, ver cómo lo va a tenemos que atender. pensar en un modelo distinto y la farmacia no tiene que ser digamos, premiada por la mayor cantidad de medicamentos que entregue, sino los problemas relacionados con medicamentos que solucione. Es decir, en Estados Unidos y hoy en Canadá se premia y se privilegia la tarea del farmacéutico cuando detecta problemas en los ancianos vinculados a medicamentos, ya sea porque tiene medicamentos que no necesita o no tiene los que sí necesita, y ahí es donde el PAMI debería poner el foco y no cubrir, digamos, genéricamente una cantidad de medicamentos que muchas veces no los
los necesita o no los utiliza correctamente. Hay ¿Les que puedo hacer una pregunta a replantear el los modelo de dos? prestación Recién farmacéutica del hablábamos de la PAMI. diferencia entre las farmacias grandes y las farmacias chicas, ¿no? Cómo las grandes tienen espaldas para sostener. ¿Ustedes conocen cuál es la relación de Pharmacity con el PAMI? Pharmacity es Digo, una... porque sabemos que hay un funcionario muy encumbrado del gobierno nacional que fue CEO Yo te de quiero aclarar Pharmacity algo. hasta hace muy Esperemos poco. que no haya ninguna relación de Pharmacity con el PAMI. El PAMI es una obra social que tiene que dar un beneficio universal a todos los jubilados a través de todas las farmacias, en las mismas condiciones. Eso es lo que ha garantizado la calidad del servicio del PAMI. Ahora, si eso va a cambiar, está bueno que el director del PAMI ahora lo reconozca. Que reconozca que quiere disminuir la cobertura, que reconozca que quiere disminuir el costo para los medicamentos del PAMI. El martes 3 de mayo él se tiene que presentar en el Congreso, hay un pedido de interpelación, de informes. Sería bueno que, digamos, se refiera a esto. Hubo ya un pedido de informes el martes 19 de abril, donde él no asistió porque estaba... ¿Cuál es la muy fecha que tiene que ir lamentablemente. Regazzoni al Congreso? El martes 3 de mayo a las 12 del mediodía él tiene la obligación de informar a ver cuál es la perspectiva que él piensa para el PAMI. Por Bueno, supuesto. claro, En por supuesto. respuesta ¿Y, cómo, también a ¿y qué tu soluciones pregunta. se van a dar a estas cuestiones? Y esperemos Porque más allá que de las no. explicaciones y los diagnósticos de la pesada herencia, hay que solucionar. Bueno, y esperemos que, digamos, la prestación siga siendo universal a través de todas las farmacias, porque todos queremos atender a los jubilados, que son nuestros vecinos. Regazzoni dice que para agosto lo tiene solucionado, hay que ver si aguantan las farmacias, ¿no? Bueno, Le- se viene hablando tiempo. con Regazzoni del mes de diciembre, hay que decir esto, por eso se llegó a una situación de corte. Lamentablemente él dijo que en el momento de firmar un nuevo convenio con la industria farmacéutica iba a dar participación a todos los actores. Está no clarísimo, lo eso hizo. ya lo, Sí. lo dijimos. Y Rubén, la, muchas gracias. y la participación tiene que ser, para terminar, desde el punto de vista profesional, no solamente en qué porcentual del precio del medicamento se No, queda por cada supuesto, actor, está clarísimo. sino qué colaboración y Sí. qué contribución hace en el uso seguro y responsable del medicamento que necesita el jubilado. Desde ya, Muchísimas eso sí. gracias a los dos. Gracias. Gracias. Muy amables los dos, señores.